hemos estado altamente favorecidos con el Señor en todo lo que Él hace. El mundo puede estar vuelto de cabeza. Todos estamos sabidos de lo que está pasando. Pero usted y yo entendemos que hay un Dios que sigue sentado en su santo trono y que nada lo va a desplazar de allí, que en todo momento podemos tener esa certeza. Y Él ha dado señales constantes, permanentes de ese favor, de ese cuidado que tiene para con usted y para conmigo. Hemos venido hablando a través o escuchando hablar al Señor a través del Evangelio de Juan. Ya hemos terminado el capítulo 1, estamos avanzando en el capítulo 2 y hoy vamos a ver algo que va complementando a lo largo de todo este capítulo, todo un esquema, una graficación, por llamarlo así, de todo el proceso de la salvación. Hoy el tema que vamos a tratar se llama la señal de la resurrección. De hecho, la palabra hace ver que si el Señor no hubiese resucitado, usted y yo seguiríamos en nuestros delitos y pecados. Nuestra fe sería vana. Tendríamos una sentencia de muerte y estaríamos usted y yo sin ninguna esperanza. Pero Cristo Jesús, en Él tenemos vida y tenemos una vida eterna, abundante. Así que Él ha dado una manifestación clara de su favor. Cuando leímos al inicio de este capítulo 2, todo el celo que el Señor mostró por la limpieza del templo, hace ver ese celo por la santidad, hace ver un repudio a todo lo que es la conducta pecaminosa. Ahora vamos a ver, por medio de la señal de la resurrección, nuestro paso a una nueva vida, a una vida espiritual que justamente comienza en el momento en que usted y yo vivimos ese proceso de la conversión, de creer por la fe en Jesucristo. Luego veremos cuál fe es la que nos permite tener la salvación. Pero vamos a ir por partes. Entonces, hoy lo que nos ocupa es Juan capítulo 2, verso del 18 al 22. Vamos a cubrir la primera parte de eso y se los leo de seguido en la versión Reina Valera. Dice así: y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Le preguntaron los judíos. Juan 2, 18 dice: y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado ese templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Aquí, como ha sido nuestra costumbre, vamos a mirarlo, vamos a verlo en otra versión. Normalmente usamos la Nueva Traducción Viviente, una traducción dinámica, para ir viéndolo versículo a versículo. Ese primer versículo que vamos a analizar, el versículo 18, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: pero los líderes religiosos exigieron: ¿qué estás haciendo? Los líderes religiosos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. Aquí diríamos, en un lenguaje popular, tras de que deben, cobran. Sin respeto alguno por todo lo que es sagrado, que lo han manifestado abiertamente, piden ahora los credenciales de quien está desnudando ese irrespeto, de quien está haciéndolos ver en esa condición, y al final de cuentas tenemos que entender que él tiene todo el derecho de hacerlo. En hostilidad con estas autoridades del templo, piden una explicación mediante una señal en esta dramática acción que nuestro Señor hizo al botar mesas, al echar fuera animales y todo. La purificación en sí del templo era una señal. Esa misma acción era una señal del cumplimiento de profecías que habían sido dadas sobre la purificación que ese Mesías iba a producir sobre el pueblo, sobre el servicio, sobre la acción del pueblo para con Dios. Y nos acordamos de una palabra que es muy clara en ese sentido, que es Malaquías capítulo 3, verso del 1 al 3. Malaquías capítulo 3, verso del 1 al 3, la leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: miren, yo envío mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí.
entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto, a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie y estar cara a cara con él cuando aparezca? Pues él será como un fuego abrasador que refina el metal y como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y como la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Vea cómo la purificación la está dirigiendo hacia algo, hacia el grupo sacerdotal. Ahora este grupo es el sacerdocio del creyente, el real sacerdocio, la nación santa que él establece. ¿Para volver a qué? A ofrecer sacrificios aceptables. Lo que se había hecho hasta el momento no era aceptable, pero ya ahora no es un sacrificio con sangre, porque el sacrificio con sangre fue hecho de forma única, definitiva y verdadera, completa en Cristo Jesús, lo cual ya se cumplió y ahora lo que viene es ese sacrificio de alabanza, de adoración que el Señor anda buscando de un pueblo que le adora y lo hace en espíritu y en verdad. Al no resistirse ninguno de los que estaban ahí, nadie, a eso que actuó el Señor, a esa prueba que estaba dando de su celo por la santidad, era prueba más que suficiente de que el Mesías había entrado en su templo y que lo estaba purificando. Pero esta demanda de la señal que ellos están haciendo es necia, es perversa, pues de alguna manera hacía ver su mala disposición para admitir la culpabilidad que tenían y arrepentirse de sus pecados. Pues era evidente que al final de cuentas el robo y la codicia que estaban mostrando en los atrios del templo era algo palpable que todos lo podían ver. Y aunque cuestionaron ahí su derecho a hacer lo que hizo, no lo arrestaron. Sencillamente no lo arrestaron. La demanda de señales no era para estar seguros realmente. ¿Es genuinamente el Mesías el que está allí al frente? Pues ellos no recibían lo que él estaba manifestando, sino que estaban pretendiendo recibir aquello en sus propios términos, de acuerdo a lo que ellos en su endurecido corazón les permitiera de alguna forma entender, pero no querían, no permitían creer, porque los caminos del Señor son muy superiores a nuestros caminos, los pensamientos del Señor muy superiores a los pensamientos humanos, y ellos estaban completamente ajenos a lo que realmente tenían ahí palpablemente delante de sus ojos. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 12, verso 37, lo siguiente: pero a pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Acordemos, son palabras que están en Isaías 53. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ahí solo quedaba expuesta la maldad del corazón endurecido, la corrupta y avara comercialización en la adoración que tenían todo su elenco, por decirlo así, de servidores, de sacerdotes en el templo, y se negaban obstinadamente a admitirlo. Aquí tenemos que ver que como no tenían nada que objetar en contra de este hecho mismo que se acababa de llevar a cabo, esa limpieza del templo, entonces estaban cuestionando la autoridad de Jesús para llevar a cabo esto. Acordémonos una cosa: este evangelio fue escrito más o menos unos 26 años después de la caída de Jerusalén, que sucedió en el año 50. Y ahí fue su destrucción total, luego del rechazo del pueblo de Israel al evangelio del reino y al Mesías mismo. Así que fue como una ratificación, al final de cuentas, de lo dicho proféticamente por el Señor mismo. Durante su estancia, acordémonos palabras como Lucas capítulo 19, verso 44, que dice: te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar,
porque no aceptaste tu oportunidad de salvación. Aquí una sentencia contundente, categórica, ante el rechazo que ese Israel histórico tuvo de su Mesías, de su Dios. Eso está más que ampliado en diferentes partes de la palabra, pero por ejemplo, Hechos capítulo 13, verso 46 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Podríamos decir que todos los que podemos decir que se llamaban escogidos procedían principalmente del pueblo de ese Israel histórico hasta ese momento. Pero después, a partir de esta declaración, los escogidos son todos aquellos de todos los pueblos de la tierra que son el Israel de Dios, lo que podemos entender que es la iglesia invisible, que está dispersa por toda la tierra, entre todas las etnias, entre todos los pueblos, entre todas las razas, que usted y yo somos llamados a ir a predicar el precioso evangelio. Los responsables ahí del respeto al templo tienen tan poca vergüenza que rechazan ahí a Jesús y ellos mismos de alguna forma hacen entender al pedir señales ante una señal misma, profética, evidente, hace ver que son un pueblo que se mantiene en su incredulidad. No están para nada cuestionando, ¿será o no será? Sencillamente estaban viendo a ver cómo abortaban toda esa escena que tenía ahí al frente, porque no les parecía, no era lo que ellos esperaban, porque estaban viendo toda la obra de redención en términos diferentes a los que están establecidos en la palabra. En el verso 19, el Señor, consciente a eso que ellos dicen, de acuerdo, contesta el Señor. Verso 19 en una traducción viviente dice: de acuerdo, contesta el Señor, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Accediendo a lo que ellos estaban pidiendo, una señal. Levantaré un santuario en 3 días, estaba diciendo, pero ahí refiriéndose a su propia resurrección de los muertos. Y como resultado, de hecho, se establecería un nuevo templo, con un nuevo culto, una nueva forma de culto. La iglesia con una adoración al Padre en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Padre anda buscando. Cuando Cristo fue crucificado, ese templo material y todo lo que era el culto que se realizaba en ese lugar dejaron de tener significado. Cuando Cristo murió, el velo del templo fue rasgado. Acordémonos que el templo era una serie de etapas en las cuales había que ir, por decirlo así, evolucionando para ir adentrándose. Y Marcos capítulo 15, verso 38, dice: entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. O sea, fue destruida esa separación, fue destruido ese lugar como casa de adoración. Fue abierta, por decirlo así, una entrada, una puerta por el Dios mismo a su propia presencia por medio de la obra de Jesucristo. Usted y yo tenemos libre acceso donde antes no había acceso. Antes entraba el sacerdote con sangre de un sacrificio, sangre ajena, para expiar su propio pecado y el pecado del pueblo para poder entrar. Hoy usted y yo tenemos una invitación. Venid confiadamente al trono de la gracia, de la misericordia divina. Como lugar de culto verdadero a Dios, ya no es solamente el Jerusalén de forma física. Con la resurrección del cuerpo de Cristo es en todo lugar, en todo sitio. Los verdaderos adoradores del Padre que Él anda buscando son aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Y eso solo es posible al que tiene al Espíritu Santo. Y solo es posible eso en su iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia invisible. Los que son realmente de Cristo. Romanos, que lo habíamos estudiado hace un tiempo, capítulo 8, verso 9, dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, en su iglesia visible, la que se reúne en diferentes lugares, hay algunos que no son iglesia. Hay algunos que no son pueblo de Dios, que no son de Él, que no tienen el Espíritu. ¿Por qué? Porque no han recibido la preciosa buena nueva de salvación. Sencillamente andan detrás de algo que no es realmente
el seguir al Señor, anda buscando algo que no es una rendición al Señor. Este proceso que hemos hablado primero tiene que partir de un celo por la casa del Señor, de un repudio al pecado. Juan capítulo 10, verso 18 dice, nadie me quita, al Señor nadie lo llevó a la cruz a la fuerza, en un sentido de que Él no consintiera a eso. Nadie me quita esa vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que la muerte de Cristo, al final de cuentas, ¿qué vino a comprobar? Esa dureza del corazón del pueblo, pero vino a acarrear más tarde, al pueblo judío la destrucción total de aquello que le tenían alta estima, que era el templo material. Y se desapareció para nunca más estar, casi que para una qué sé yo, expresión irónica, vemos en el lugar donde era el lugar predilecto, el lugar escogido, una mezquita ahí en medio de Jerusalén, como un señalamiento permanente a la dureza que Israel tuvo. Con que el Cristo resucitado implica el establecimiento de un nuevo templo, que es la iglesia, que es la iglesia habitada por el Espíritu Santo, que es ese templo no hecho de manos humanas. Marcos capítulo 14, verso 58 dice, nosotros hemos oído decir, yo destruiré este templo hecho de mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Ahí hace ver esa imposibilidad de los incrédulos para entender el mensaje de Jesús. Esto es un asunto que lo vamos a ver de una forma constante a lo largo de todo el Evangelio de Juan. A ellos les parece simplemente una locura lo que es de índole espiritual. Y no lo pueden entender, no lo pueden comprender porque se debe entender espiritualmente. Es parte de la gracia, es parte de la misericordia de salvación el poder adentrarse en temas que la palabra los tiene claros, pero cuando usted no tiene el Espíritu, no tiene el codificador para esa palabra. Dice Juan capítulo 6, verso 35 al 36. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Este pasaje sobre el pan de vida, sobre Jesucristo como pan, viene a ser algo que vemos en el presente, en el tiempo, como diferentes corrientes religiosas piensan en esto y tergiversan y piensan en un pan que de pronto sufre una transustanciación, supuestamente, y se convierte efectivamente en el cuerpo de Cristo, y entonces comerse ese pan es hacer a Cristo suyo por un acto, por una acción, y eso es en realidad la no comprensión de lo que se trata. Ahí claramente es interiorizar la enseñanza, la doctrina de la gracia, que el Señor vino y se dio. Y yo tengo que interiorizarla, tengo que comprenderla, tengo que hacerla mía. Y ahí muchos siguen viendo todo esto como un acto humano, el hecho de que yo pueda hacer al Señor mío, cuando en realidad Dios escoge a su pueblo. Yo simplemente al final tengo una acción de abrazar o de rechazar esa situación. Juan capítulo 8, verso 52, dice así. Juan 8, 52. Entonces los judíos dijeron, con relación a otro pasaje que son enigmáticos para algunos, pero son claros en la palabra. Entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Aquí claramente está hablando de acciones en el ámbito espiritual, de revelación que Dios ha permitido a ciertas personas tener por su gracia
el asunto de mirar a través de lo que Dios ha establecido como una promesa. Abraham no tenía de frente a esa multitud, tenía las estrellas del cielo, pero tenía la palabra del Señor. Tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y él creyó. Y podemos ver en la palabra cómo donde hace un lineamiento de los diferentes héroes de la fe. Por ejemplo, la que está en Hebreos capítulo 11, verso 3, que menciona a Abraham, dice, todas estas personas murieron, aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. O sea, pudieron entender, Dios es fiel, Dios cumple lo que Él dice. No lo puedo estar viendo físicamente, pero en mi espíritu lo tengo. Así que Abraham vio el día de Cristo, cuando Él vendría, estuvo mirándolo de lejos. Abraham vio en particular esa simiente de Cristo en Isaac, su propio hijo, como el principio del cumplimiento del pacto de Dios, de las multitudes que vendrían a través de ese hijo. Nuestro Padre, en la fe, en alguna medida, Abraham, vio a la iglesia de Jesucristo, nos miró y se gozó, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que, aunque su respuesta, aquí la que el Señor le está dando a los judíos que le preguntaban, se vuelva una especie de acertijo enigmático, Jesús da esta como única señal, o sea, futura resurrección, tras su pasión, tras su muerte, pues la resurrección al final es la prueba más contundente de su divinidad y de su obra salvífica. Aquí los ciegos judíos que estaban acostumbrados a descifrar enigmas, no entendieron, sino que luego tergiversaron lo que él mismo les estaba diciendo. Y podemos ver cómo en pasajes como por ejemplo Hechos capítulo 6, verso 14, dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Aquí la declaración enigmática del Señor Jesús sobre su resurrección estaba diseñada de alguna forma para revelar la verdad a sus discípulos, pero para ocultar su significado a esos incrédulos que lo cuestionaban todo, que no lo recibían, que no creían. La palabra lo deja claro. Mateo capítulo 13, verso 10 dice, por ejemplo, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Allí, claramente, el ser salvo podemos ver cómo es solamente una gracia, una misericordia del Señor. No es un asunto de mérito humano, no es un asunto de posibilidades humanas, no es un asunto al final de cuentas de que alguien se propone, no, es un asunto al final que Dios sabe que todos a una se desviaron, se hicieron necios. Dios es el que permite que ese cambio se geste en el corazón de aquel pueblo que Él ha escogido. Como escogió a Israel, Él ha escogido su iglesia y la saca de los diferentes lugares. Usted y yo no sabemos quién es iglesia, no sabemos cuál es el pueblo del Señor. Somos llamados a predicar la palabra. Dios al final de cuentas allí, por medio de la predicación de ese mensaje, la buena nueva, escoge y llama a los suyos. Con la muerte y la resurrección, de hecho la adoración en el templo de Jerusalén, podemos decir que quedó totalmente abolida a partir de ese momento. Existen de hecho muchos, a veces grupos que tienen pues un pensamiento en que el desenlace profético esperado será que se reinicie nuevamente el sacrificio continuo en un nuevo templo que se ha de construir como parte del propósito perfecto de Dios, pero en realidad todo esto es una tergiversación de pasajes que no se entienden, porque si esto se diera sería como una completa negación de la eficiencia de la obra completa, acabada por Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Ahora todos tenemos acceso única y exclusivamente a través de la obra de Jesucristo, a través de Jesucristo mismo. Juan capítulo 4, verso 21 dice así, Jesús les dijo, mujer, créeme, cuando se expresa aquella mujer samaritana, aquella mujer en la cual le pidió agua y está hablando, dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ese traslado
de adoración se da a los corazones de cada uno de los que integran la iglesia del Señor, de cada uno de los que son el pueblo del Señor. Juan capítulo 4, verso 23, muy conocido por todos, lo hace ver claramente, palpablemente. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Claramente está hablando de eso que es la iglesia del Señor, que el Señor anda buscando. Aquellos que han de tener el Espíritu, aquellos que van a caminar en la verdad del Señor, aquellos que van a seguir al único Dios verdadero a través de la obra de Jesucristo. Ahí lo figurativo, lo material, ahora da cabida a lo espiritual, a lo eterno, a lo que permanece por los siglos de los siglos. Pasan los cielos, pasa la tierra, pero la palabra, el fundamento de todo esto, permanecerá por siempre. Dios establece un fundamento sólido a través de su palabra. Dios establece un fundamento sólido sobre aquel que es la piedra angular. Claramente lo dice, lo expresa la palabra en Efesios capítulo 2, verso 20. Y dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hay un fundamento que fue establecido a través de la instrucción, a través de la palabra, de profetas, de apóstoles, que está sólido, siendo la principal piedra de ángulo, lo que sostiene todo eso, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso somos usted y yo, amada iglesia. Eso somos en este tiempo. Ese pueblo de Dios que estábamos sin esperanza. Ciertamente estábamos sin esperanza, pero Dios tan rico en misericordia, pero Dios tan grande en amor, nos amó y entregó a su Hijo y envió a su Hijo para que usted y yo hoy, si creemos en Él, podamos tener vida y vida eterna. Si podemos decir: Señor, entiendo, Dios, tengo celo por esto que se ha contaminado, esto que, Señor, se ha llenado de pecado, aborrezco el pecado, no quiero más el pecado, y echemos fuera, como Él echó fuera a todos los mercaderes, todo eso que se ha metido en nosotros, y repudiamos el pecado. Podemos entender que a partir de ese momento, a partir del momento en que ya no somos nosotros, sino Cristo en nosotros, nuestra vida deja de ser nuestra vida y le pertenece a Cristo. A partir de ese momento podemos decir: con Cristo juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Empieza un poder de su resurrección a transformar nuestra vida en una vida espiritual diferente. Todo por la fe en Jesucristo. Yo le animo a que tomemos un tiempo y en este hermoso, bello cántico que nuestro amado hermano Jonathan Medina arregló, podamos adorar al Señor y podamos hacer ver todo esto hermoso que sucede en este tiempo. Adoremos juntos al Señor y démosle gloria al buen Dios de la gloria. Sin esperanza me encontraba en otro tiempo, perdido y cegado por los placeres del momento. No tenía un sentido, no tenía razón, no tenía un rumbo o una explicación, pero Dios, tan misericordioso, nos salvó, no por obra sino gracia y por amor a su Hijo Él le entregó. Sin esperanza me encontraba en otro tiempo,
perdido y cegado por los placeres del momento. No tenía un sentido, no tenía razón, no tenía un rumbo o una explicación, pero Dios, tan misericordioso, nos salvó, no por obra sino gracia y por amor a su Hijo. Sin ninguna esperanza nos encontrábamos, no había ninguna oportunidad, pero Dios en su misericordia, que nos amó, a su Hijo entregó. Qué hermoso Dios, qué hermoso Señor, qué maravillosa tu gracia, qué maravilloso tu perdón, tu plan, Señor. ¿Quién lo puede dimensionar? ¿Quién puede entender? Sino solamente por tu Espíritu Santo que revela la gracia tuya, Señor, a tu iglesia. Gracias, Señor, por el rescate. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, por venir a este mundo, Señor, para transformar nuestra relación por completo. Gracias por la obra completa, acabada, terminada, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por edificarnos como un templo santo. Hoy un templo, Señor, consagrado a ti. Queremos tener siempre, todo momento, Dios, ese celo santo, para que, Señor, seas tú el dueño, amo y Señor de todas nuestras actuaciones, de todas nuestras motivaciones, de todo lo que pensamos, de todo lo que hacemos, Señor. Queremos que esa palabra esté sellada en nuestra mente y en nuestro actuar. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza. Qué hermosa es la palabra del Señor, qué hermoso es su mensaje, qué enorme cantidad de sabiduría del Señor para que usted y yo caminemos en una vida diferente. Dios realmente es digno de toda nuestra gratitud y todo nuestro aprecio, toda nuestra alabanza. Yo les invito, amados, a que a pesar del entorno, a pesar de todo lo que podamos estar viviendo, hay un Dios digno de ser exaltado, un Dios rico en misericordia que nos ha amado. Hay medidas que usted y yo tenemos que tomar y tenemos que seguir lo que las autoridades indican, lo que las autoridades hacen, toda esta zona de Occidente que está ahorita sometido a esta alerta naranja. Pues, amados, una forma de expresar amor por el hermano es cuidándolo, cuidando que no ser un agente de contaminación. Yo les invito a que todos y cada uno de nosotros pues nos sumemos a eso y seamos buenos ciudadanos en esto que nos están llamando, y no solamente buenos ciudadanos, buenos cristianos que atendemos lo que las autoridades nos hacen saber. Yo quiero en este momento, antes de terminar, presentar en oración a aquellos que están con una necesidad de sanidad. Especialmente oro y pido por mi padre. Papá fue operado ya 2 veces en esta semana. Está ahorita en cuidados intermedios. Está con una operación en la parte de sus intestinos. Y bueno, oro para que el Señor se glorifique en él. Él tiene fe y tiene confianza y él dice: estoy listo para quedarme como para irme. Pero yo le animo a que usted y yo nos sumemos a que ese propósito de Dios se cumpla. Y cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que sea su situación, presentémosla en este momento delante de Dios y oramos por eso, y inmediatamente pues oramos por la bendición final. ¿De acuerdo? Padre, gracias damos, Señor, porque podemos acudir a ti. Y dice tu palabra: por nada estéis afanosos, sean conocidas tus peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá sobre vosotros y os confortará. Padre, vengo presentando aquí muy especialmente a mi padre, para que tú te glorifiques en su vida, Señor. Para que hagas uso de todas aquellas intervenciones que se le han hecho, y él pueda ver, Señor, una vez más tu gracia, tu favor y tu misericordia, y alabar tu nombre como lo ha hecho tantas veces, Señor. Lo ponemos delante de ti y oramos, Señor, para que tu nombre sea glorificado en su vida,
como en su muerte, si así dispones también, Señor. Entendemos que si vivimos para ti vivimos y si morimos para ti morimos, Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, tuyos somos, Señor. Nos entregamos y a Él lo entregamos en ti para que hagas en Él aquello que más honra y gloria dé a tu santo y bendito nombre. Igual presentamos cada petición de mis hermanos, cualquier situación que estén viviendo, para que, Señor, tú actúes ahí y recibas gloria en aquella actuación soberana tuya, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y damos honor a ti. Padre, conforme a tu favor y tu gracia, tú dijiste, así bendecirás a mi pueblo. Declararás mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Se les ama mucho, amados. Se les ama mucho y unidos en el Señor y confianza. Dios está en control. Amén.